Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo seminario de Biología e Introducción a la Biología Celular del programa UA21. Mi nombre es Natalia, soy docente de la materia y voy a estar a cargo de la clase del día de hoy que corresponde al tema de citoesqueleto. Como dijimos entonces, en esta clase exploraremos el citoesqueleto. A lo largo de 3 secciones abordaremos sus aspectos esenciales. En primer lugar, definiremos sus características y funciones principales. Luego, describiremos en detalle sus principales componentes y finalmente analizaremos su papel clave en el correcto funcionamiento de la célula. En las células eucariotas existe una red interna de filamentos proteicos llamada citoesqueleto. Esta estructura se extiende por todo el citosol y no es rígida, sino altamente dinámica. Gracias al citoesqueleto, la célula mantiene su forma, organiza sus componentes internos y puede cambiar activamente de estructura según sus necesidades funcionales. El citoesqueleto cumple múltiples funciones esenciales para la supervivencia de la célula. Actúa como un armazón estructural que sostiene a la célula, pero además se reorganiza continuamente. Es responsable del movimiento celular, del transporte de organelas a través del citoplasma y participa activamente en procesos como la división celular y los cambios de forma de la célula. El citoesqueleto está formado por 3 tipos principales de filamentos proteicos: los microtúbulos, compuestos por tubulina, los microfilamentos, formados por actina, y los filamentos intermedios, constituidos por proteínas fibrosas, como por ejemplo las queratinas. Cada uno de estos filamentos proteicos tiene propiedades estructurales distintas, dinámicas de ensamblaje particulares y funciones complementarias dentro de la célula. Además de los filamentos recién mencionados, el citoesqueleto incluye proteínas accesorias, que pueden clasificarse como reguladoras, ligadoras y motoras. Las proteínas reguladoras controlan el ensamblaje y desensamblaje de los filamentos. Las ligadoras conectan filamentos entre sí o con otras estructuras celulares. Las proteínas motoras, por su parte, utilizan ATP para generar movimiento y transportar cargas, constituyendo la base de la motilidad, la contracción y los cambios de forma de la célula. Comenzaremos a describir las características principales de los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras cilíndricas huecas, de aproximadamente 25 nanómetros de diámetro. Están formados por dímeros de alfa y beta tubulina, que se ensamblan en 13 protofilamentos dispuestos alrededor de un núcleo central. Esta arquitectura les otorga rigidez y resistencia mecánica. Los microtúbulos son fundamentales para mantener la forma celular y organizar el citoplasma. Sirven como vías para el transporte intracelular, participan en la división celular formando el uso mitótico y son esenciales para el establecimiento de la polaridad celular. Además, constituyen el componente estructural principal de cilios y flagelos. Según su localización y función, los microtúbulos pueden clasificarse en citoplasmáticos, presentes en las células en interfase, en mitóticos, que forman las fibras del uso mitótico, en ciliares, localizados en el eje de los cilios, y en centriolares, pertenecientes a los centriolos y los cuerpos basales. Esta clasificación refleja la diversidad de roles que cumplen los microtúbulos en distintos contextos celulares. Los microtúbulos son estructuras polares. Esto significa que poseen un extremo más dinámico llamado extremo positivo y un extremo más estable llamado extremo negativo. Esta polaridad es fundamental porque determina la dirección del transporte intracelular y la organización del citoesqueleto. Los dímeros, formados por alfa y beta tubulina, se ensamblan unidos a GTP. La hidrólisis de GTP, particularmente unido a beta-tubulina, debilita las interacciones entre dímeros, lo que explica por qué el extremo menos debe estar protegido para evitar una despolimerización rápida.
En los microtúbulos que están estabilizados en sus extremos menos, la hidrólisis acelerada de GTP en el extremo más tiene como resultado una característica clave de los microtúbulos conocida con el nombre de inestabilidad dinámica. Esto significa que los microtúbulos alternan entre fases de crecimiento y acortamiento. Este comportamiento depende del equilibrio entre la incorporación de tubulina y la hidrólisis de GTP, permitiendo así una rápida reorganización celular. En este sentido, el destino de un microtúbulo, es decir, el que un microtúbulo se acorte o crezca, va a estar determinado y va a depender del equilibrio entre la velocidad en la que se adiciona una tubulina y en la que se hidroliza el GTP. De esta manera se genera una renovación continua que es esencial para la plasticidad celular. Existen múltiples proteínas asociadas a microtúbulos que regulan su estabilidad y su dinámica. Algunas promueven su crecimiento, otras favorecen su desensamblaje y en conjunto modulan su comportamiento según las necesidades celulares. El centrosoma es el principal centro organizador de microtúbulos en las células animales. Está formado por dos estructuras denominadas centriolos, rodeados de material pericentriolar y a su vez contienen gamma-tubulina, una proteína esencial para iniciar el ensamblaje de nuevos microtúbulos. Entre las funciones principales del centrosoma podemos decir que coordina la polaridad celular, la organización del citoesqueleto y la formación del uso mitótico durante la división celular. El transporte sobre microtúbulos depende de proteínas accesorias motoras como son las quinesinas y las dineínas. Las quinesinas se desplazan hacia el extremo más de los microtúbulos, mientras que las dineínas lo hacen hacia el extremo menos, permitiendo de esta manera el movimiento dirigido de vesículas y organelas a través del citosol. La interacción entre los microtúbulos, la dineína y la quinesina permite entonces el movimiento tanto de vesículas, de endosomas, de organelas como mitocondrias, lisosomas, así también de complejos macromoleculares a través de toda la célula. Los cilios y los flagelos son prolongaciones móviles dependientes de los microtúbulos que están presentes en ciertas células. Su estructura central, llamada axonema, presenta un patrón 9+2, en donde 9 pares de microtúbulos se disponen de manera periférica y 2 de manera central. Mientras que los cilios mueven fluidos sobre superficies celulares, se encuentran presentes, por ejemplo, en las células epiteliales a nivel del tracto respiratorio, los flagelos permiten la locomoción de células, como en el caso de los espermatozoides. Al inicio de la mitosis, es decir, de la división celular, los microtúbulos se reorganizan para formar una estructura denominada uso mitótico. El uso es responsable de separar a los cromosomas en las dos células hijas de modo de asegurar que cada una de estas células hijas reciba una copia completa del material genético. Estudiaremos ahora las principales características de los filamentos de actina. Estos filamentos son filamentos delgados, flexibles y polares de aproximadamente 7 nanómetros de diámetro. Se forman por la polimerización de actina globular o actina G en filamentos de actina F organizados en una doble hélice. El primer paso es la formación de dímeros y trímeros que crecen por adición de monómeros en ambos extremos. Los filamentos de actina o microfilamentos son esenciales para la forma celular y los movimientos a nivel de la superficie. Al igual que los microtúbulos, los filamentos de actina son polares, es decir, que presentan un extremo protuberante de crecimiento rápido y un extremo puntiagudo de crecimiento más lento. Esta polaridad es esencial para el movimiento celular dirigido. Los filamentos de actina cumplen múltiples funciones esenciales para la célula. Por un lado, proporcionan soporte mecánico, generando un armazón estructural y determinan también la morfología, es decir, la forma de la célula. Permiten la migración celular.
Participan del proceso de contracción a nivel muscular y también de la división del citoplasma durante la división celular o mitosis. Intervienen también en el anclaje y en la adición entre distintas células o entre las células y la matriz. Forman estructuras especializadas como las microvellosidades que permiten la absorción de nutrientes en ciertos tipos celulares y también participan del transporte celular. La polimerización de actina comienza con una nucleación seguida de una elongación en ambos extremos. La nucleación se caracteriza por la formación de un núcleo de 3 monómeros de actina, mientras que la elongación ocurre por adición de monómeros en ambos extremos. El ATP unido a actina se hidroliza a ADP durante o inmediatamente después de la polimerización. La hidrólisis de ATP genera un flujo continuo de subunidades, fenómeno conocido como intercambio. Este fenómeno ocurre cuando la adición de actina unida a ATP al extremo protuberante sucede al mismo tiempo que la actina ADP se disocia del extremo puntiagudo, lo que resulta en un flujo constante de filamentos a través del citoplasma. Así como habíamos mencionado para los microtúbulos, el ensamblaje y desensamblaje de los filamentos de actina también es regulado por proteínas accesorias. Los filamentos de actina se organizan formando 2 tipos generales de estructuras: haces paralelos y redes tridimensionales. Estas estructuras están estabilizadas por proteínas de entrecruzamiento y permiten funciones específicas como la de soporte, adición y movimiento celular. Los filamentos de actina no solo cumplen funciones estructurales, sino que son esenciales para el establecimiento y el mantenimiento de las uniones entre células y también entre células y la matriz extracelular, así como también para el proceso de migración celular. Con relación a las uniones, la actina participa en complejos de adhesión como las adhesiones focales y también las uniones adherentes, donde conecta al citoesqueleto con proteínas transmembrana como las integrinas para el caso de la adhesión focal, es decir, de uniones de la célula a la matriz, así como también de la unión a caderina en el caso de uniones célula-célula. En células migratorias como fibroblastos o células del sistema inmune, la polimerización dirigida de actina en el borde de avance genera protrusiones llamadas lamelipodios y filipodios, que permiten a la célula explorar su entorno y desplazarse. Las células musculares representan un ejemplo altamente especializado del uso de los filamentos de actina en procesos mecánicos. En el músculo esquelético, las fibras musculares contienen estructuras cilíndricas llamadas miofibrillas, que están formadas por una organización altamente ordenada de filamentos de actina y miosina II. La miosina II es una proteína accesoria motora que utiliza ATP para generar fuerza y desplazarse sobre los filamentos de actina. Este deslizamiento entre filamentos gruesos de miosina y filamentos delgados de actina es el fundamento molecular de la contracción muscular. El sarcómero es la unidad estructural y funcional básica de la contracción en el músculo estriado esquelético. Cada sarcómero está delimitado por 2 líneas Z, desde donde se proyectan los filamentos de actina hacia el centro, interdigitándose con los filamentos de miosina. Durante la contracción, los sarcómeros se acortan porque los filamentos de actina y miosina se deslizan entre sí sin cambiar de longitud. Este mecanismo, conocido como el modelo de filamentos deslizantes, explica cómo se genera movimiento a nivel macroscópico a partir de interacciones microscópicas, es decir, de interacciones moleculares. La organización repetitiva de los sarcómeros a lo largo de la miofibrilla es lo que le confiere al músculo estriado su apariencia estriada característica. El proceso de contracción muscular está finamente regulado por señales intracelulares dependientes de calcio. En reposo, los sitios de unión de la miosina en la actina están bloqueados por un complejo formado por proteínas reguladoras especializadas llamadas tropomiosina y troponina.
Cuando una señal nerviosa llega a la fibra muscular, se libera calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citosol. El calcio se une a la troponina, provocando un cambio conformacional que desplaza a la tropomiosina y expone los sitios de unión en la actina. Esto permite que la miosina forme puentes cruzados con la actina y mediante la hidrólisis de ATP genere el movimiento de deslizamiento responsable de la contracción. Cuando el calcio es recaptado por el retículo sarcoplásmico, la fibra muscular se relaja. Nos queda por último mencionar las principales características de los filamentos intermedios. Estos filamentos tienen un diámetro aproximado entre 10 y 12 nanómetros, situándose entonces entre los microfilamentos de actina, que son los más pequeños, y los microtúbulos. A diferencia de estos últimos, los filamentos intermedios no participan directamente en el movimiento celular ni en el transporte intracelular. Su principal función es proporcionar resistencia mecánica y estabilidad estructural a las células y a los tejidos. Todos los filamentos intermedios están compuestos por proteínas fibrosas que comparten un dominio central en forma de alfa hélice altamente conservado. El proceso de ensamblaje comienza cuando dos polipéptidos se enrollan entre sí para formar un dímero en configuración de hélice superenrollada. Luego, dos dímeros se asocian de manera antiparalela para formar un tetrámero, que constituye la unidad básica de ensamblaje. Estos tetrámeros se alinean extremo con extremo para generar protofilamentos y finalmente aproximadamente 8 protofilamentos se entrelazan para formar el filamento intermedio maduro. Este tipo de ensamblaje confiere a los filamentos intermedios una gran estabilidad mecánica, pero también permite cierto grado de flexibilidad estructural, esencial para resistir tensiones sin romperse. A diferencia de los microtúbulos y de los filamentos de actina, los filamentos intermedios son estructuras apolares. Esto se debe a que los tetrámeros que los componen están organizados de manera antiparalela, lo que elimina la existencia de un extremo más y un extremo menos. Como consecuencia de esta apolaridad, los filamentos intermedios no sirven como vías para el transporte mediado por proteínas motoras, ni tampoco participan directamente en los movimientos celulares activos. En cambio, su principal característica es su estabilidad. Son mucho menos dinámicos que la actina y los microtúbulos. Su ensamblaje y desensamblaje están regulados principalmente por fosforilaciones y desfosforilaciones. Desde el punto de vista funcional, los filamentos intermedios actúan como el principal sistema de resistencia mecánica de la célula. Forman una red que se extiende desde el núcleo hasta la membrana plasmática, conectando distintos compartimentos celulares y distribuyendo fuerzas mecánicas a través del tejido. De esta manera, entonces, cumplen diversas funciones. Permiten, por un lado, que las células epiteliales resistan tensiones mecánicas sin romperse. Mantienen la integridad de acciones largos en las neuronas y conectan los elementos contráctiles en células musculares. Ayudan también a posicionar y anclar el núcleo dentro de la célula, mientras que las láminas nucleares proporcionan soporte estructural a la envoltura nuclear. Existen más de 70 proteínas diferentes que forman filamentos intermedios, clasificados en 5 grupos principales según su secuencia de aminoácidos y su expresión tisular. Entre las proteínas más importantes, formando distintos grupos, podemos mencionar a las queratinas, que están presentes en células epiteliales y son fundamentales para la resistencia mecánica en piel y mucosas. La bimentina, que es característica de células mesenquimales como los fibroblastos y las células endoteliales. A la desmina, presente en células musculares, que es clave para la organización de las miofibrillas. Tanto bimentina como desmina pertenecen al grupo 3. Después también tenemos a las proteínas de neurofilamentos, que van a formar filamentos específicos a nivel de las neuronas y son esenciales para la integridad de sus prolongaciones, denominadas axones. Y también nos vamos a encontrar con un quinto grupo de láminas nucleares, las cuales forman una red debajo de la envoltura nuclear y mantienen a la integridad estructural del núcleo.
Esta enorme diversidad de proteínas que forman filamentos intermedios refleja la adaptación de este tipo de filamentos a las necesidades mecánicas y funcionales de distintos tipos celulares. Los filamentos intermedios se organizan como una red tridimensional integrada que, como ya mencionamos, se extiende desde el núcleo hasta la membrana plasmática, optimizada para brindar resistencia mecánica y estabilidad estructural más que para el movimiento o el transporte de sustancias o macromoléculas. A nivel nuclear van a estar entonces rodeando al núcleo formando lo que es la lámina nuclear que sostiene a la envoltura nuclear y contribuye a la organización y al soporte estructural del núcleo. Por su parte, en la periferia van a estar formando parte de desmosomas y hemidesmosomas, los cuales permiten la unión entre células adyacentes en el caso de los desmosomas y la unión de la célula a la matriz extracelular en el caso de los hemidesmosomas. De esta manera permiten la transmisión y la distribución de fuerzas tanto entre células y también a lo largo del tejido. Y aunque son relativamente estables, son mucho más estables que tanto los microtúbulos como los filamentos de actina, su organización puede modificarse, como dijimos, por fosforilación durante distintos procesos, como el caso, por ejemplo, de la mitosis, la diferenciación o el estrés mecánico. A continuación les dejamos un cuadro comparativo entre los distintos tipos de filamentos del citoesqueleto que va comparando distintos aspectos o características que fuimos evaluando o analizando a lo largo del seminario y que les va a ser útil para el estudio de este tema y que los invitamos a que ustedes vayan completándolo también con algunas otras características que fuimos estudiando a lo largo de la clase. Retomando los contenidos de la clase explicativa, ahora podrán comprender en mayor profundidad por qué las alteraciones a nivel de los componentes del citoesqueleto se asocian a una capacidad de las células tumorales de invadir tejidos vecinos y formar metástasis en órganos distantes, como sucede en el ejemplo que estudiamos en la clase explicativa en el cáncer de mama metastásico. Este proceso requiere profundas modificaciones en el citoesqueleto. Por un lado, los microfilamentos o los filamentos de actina se reorganizan para formar prolongaciones que permiten el movimiento celular. Los filamentos intermedios cambian su expresión, favoreciendo un fenotipo más flexible e invasivo, y los microtúbulos colaboran en la dirección y el transporte de vesículas necesarias para degradar la matriz extracelular y poder así migrar hacia otros órganos. El resultado es que la célula adquiere una sorprendente capacidad de moverse, invadir y colonizar nuevos tejidos. Este ejemplo entonces nos muestra cómo el citoesqueleto no es solo un andamio estático, en cambio es una red dinámica que permite a las células cambiar de forma, moverse e interactuar con su entorno. Cuando los componentes del citoesqueleto se desregulan, como vimos en este ejemplo, esto puede favorecer procesos patológicos como es el cáncer de mama metastásico. Con estos contenidos damos por finalizado este seminario. Les agradecemos mucho su atención y les recordamos que profundicen estos temas con la bibliografía obligatoria. También les recomendamos que realicen las actividades subidas al campus y que aprovechen cada uno de los foros temáticos correspondientes, tanto para consultar sus dudas, como así también para enriquecerse a partir del intercambio que pueda surgir con otras preguntas allí planteadas.